Y la presidenta Michelle Bachelet encabeza desde las 8 de esta mañana el primer consejo de gabinete de su gobierno. En el encuentro se están analizando las medidas de los primeros 100 días de mandato y para enviar una señal hace instantes la jefa de Estado firmó el proyecto que establece el pago del bono de marzo y también el bono invierno. Bueno, y queremos conversar justamente sobre lo que se espera de esta administración y el legado también de Sebastián Piñera, y para eso nos acompaña la analista del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias. A ver, partamos señalando que el presidente Piñera terminó diciendo que dejaba un país muy bien, robusto, un una mejor economía país para nacer, claro, vivir y envejecer. Claro, que para continuidad de muchas políticas públicas, en fin. ¿Qué tanto deja Piñera o qué es lo que deja Piñera que en el fondo le deje el camino un poquito más fácil a Michelle Bachelet? ¿O no hay tanto de eso? A ver, creo que el proyecto de la presidenta Bachelet es un proyecto distinto en el sentido de que tiene otro tipo de mensaje. Cuando empezó el gobierno de Piñera, si ustedes se recuerdan, él hablaba mucho de la eficiencia, la nueva forma de gobernar, y quizás al correr de los 4 años, claro, tuvo los mismos problemas que tienen todos los gobiernos, que ministros funcionaron, otros no, etcétera. Entonces eso de la eficiencia fue quedando atrás como mensaje, y quizás con lo que él se queda y que también lo demuestra en su último discurso es un poco la economía, el trabajo, pero sin que eso necesariamente amarre una trayectoria que deba seguir la presidenta Bachelet. Todo gobierno quiere crear empleo y crecer y tener una buena economía. Eso no la deja con un mandato de la anterior administración. Y ella pone un sello, ayer lo puso desde el balcón de La Moneda y dice: el principal problema que tenemos los chilenos y chilenas es la desigualdad. Y creo que ella va a orientar, y así se ven sus 2 primeras medidas. El bono marzo no es una novedad, pero de alguna manera estos bonos marcan en esa dirección que va a ser un gobierno no con el sello de la eficiencia, sino con el sello que ella también tuvo en su antigua administración, que es la protección social o algo más social, que también es más propio de la coalición que la acompaña. Cristina, pero los bonos tienen un dejo de asistencialismo, de ayuda, de parche. Mucha gente los necesita, no me cabe duda que quienes los reciban los van a agradecer y los van a utilizar en las siguientes 2 horas de recibido. Pero sigue siendo una solución parche, no es lo que la inversión más de largo plazo. ¿Hasta qué punto un bono tiene que ver con la desigualdad y más bien la viene a tapar simplemente? Lo que pasa es que las medidas que acompañan eso, el programa que ella propone, es lo importante dentro de lo que va a hacer su gobierno. Los bonos son una señal de qué es lo que está privilegiando ella. Siempre uno se fija como en las señales hacia dónde vamos a caminar, y ella ha hablado de ciertas cosas como de devolverle los medicamentos a los consultorios. Entonces va en esa dirección, ese es su público. Y el programa es bastante ambicioso, eso ya lo sabemos y se ha analizado muchísimo, ¿no? Y lo que acompaña ese programa también tiene que ver con la desigualdad, si uno lo piensa, que son en desigualdades políticas, en cómo se arma y estructura el Estado, si es que hay una nueva constitución, cómo se eligen a los representantes, la educación. La educación es el ícono de una medida que va al corazón de las desigualdades. Entonces, creo que ella desde el primer minuto está tratando de intencionar un relato que además podría ir más allá de 4 años. Fue un poco quizás haciendo la comparación con el gobierno anterior, lo que le faltó es crear ese relato, nunca lo logró armar del todo. Cristina, tengo otra consulta. Ayer de las cosas que dijo Michelle Bachelet en su primer discurso fue un poco criticar, un guiño a una crítica solapada a Sebastián Piñera y a las frías cifras, ¿no? Yo creo que ustedes sientan que cuando yo salga por esta puerta, este es un país mejor, y no las frías cifras. Es cierto, el gobierno de Sebastián Piñera hizo mucho énfasis en las cifras, sobre todo este último periodo, ¿no?, de despedida. Pero también es cierto que la manera de ver cómo se avanza es con cifras. La sensación subjetiva suya o mía no tiene mucha validez. Y lo saben la gente que hace políticas públicas, sabe que hacer seguimientos, indicadores buenos, complejos y buenos, y mediciones en el terreno son la única manera de en realidad ponerle número y realidad a esta sensación de bienestar. ¿Por qué entonces hacer
esta como descalificación de las cifras. Eso es parte del juego político, ¿verdad? Piñera en su último discurso partió diciendo que había recibido un país en muy malas condiciones y eso fue lo que dio a entender cuando en un par de horas más lo iba a recibir la misma persona que se lo dejó. Entonces yo creo que eso es parte un poco de marcar la diferencia entre lo que es una administración y lo que es otra, y lo que va a ser otra. Ahora vienen tiempos complejos en términos de que ella tiene propuesta bastante ahí, directa al grano en estos 100 días. Reforma tributaria, una de ellas. ¿Cómo está el clima político para empezar a discutir una reforma de ese tipo cuando sabemos que no solo el título, sino que detrás de eso hay una serie de discusiones pequeñas que son complejas, que no es llegar y discutirlas, llegar y ponerlas sobre la mesa? En fin, ¿está dado ese clima para Michelle Bachelet en estos momentos, incluso dentro de la nueva mayoría? Eso es lo hermoso de la democracia, como dirían. Yo creo que ella tiene una ventaja por sobre otros gobiernos, incluso el que ella encabezó, que se le desarticuló rápidamente la mayoría. Ella tiene que aprovechar que hay un buen ambiente en el sentido de que tiene una mayoría en el Congreso suficiente para aprobar una reforma tributaria y que la nueva mayoría tampoco quiere que le pase cosas que le pasaron en la administración, como esta pelea que había entre los autocomplacientes y los autoflagelantes. Es el momento de los autoflagelantes, si uno quiere. Ahora sí que lo vamos a hacer. Entonces, y no vamos a dejar que la ciudadanía en 4 años más nos diga ustedes estuvieron ahí y no hicieron nada, nada al respecto, además. De nuevo. Entonces, ese es como la espada que lleva la nueva mayoría en este momento. Ahora, ¿qué tanto va a hacer escuchar a las minorías? Yo por lo menos escuchaba el discurso de Michelle Bachelet en el balcón y de Isabel Allende, incluso daba declaraciones a la prensa, y ambas señalaron de que había que escuchar a las minorías, aludiendo al Congreso, de que en el fondo tenían que estar representados todos al momento de discutir y que no había que pasar la aplanadora por encima. En ese sentido, ¿qué tanto se va a poder escuchar o qué tanto se va a poder transar en dinámicas tan importantes de discusión, por ejemplo, insisto, la reforma tributaria o temas de educación, cuando sabemos que las distancias han sido muy grandes durante muchísimos años y sin embargo las propuestas quieren sacarse rápidamente en el Congreso? Entonces hay como una tensión bastante natural. Sí, va a haber cosas que se van a demorar más en el Congreso que otras. Si uno saca estadísticas, las reformas que entran durante el primer año, 1 año y medio, a más tardar, esas tienen más probabilidades de salir del Congreso en 4 años. Después del año y medio ya se vuelve mucho más complejo porque empiezan a mirarse las siguientes elecciones, los siguientes programas de gobierno, entonces se complejiza la actividad política en general. Es muy cortito el periodo. Entonces, obviamente que la presión y el acelerador va a estar puesto en estos primeros 18 meses, antes que pase algo, que en todos los gobiernos pasa, ¿no? En primer ajuste de gabinete o algo así, tiene que estar puestas las bases de lo que se quiere dejar de aquí a 4 años. Y por otro lado, las minorías, creo que eso es el principal desafío que tiene este gobierno, porque si hay alguna novedad en la política chilena es la presión de los grupos intermedios, que ya empiezan a hacer la batalla. Ya no son solamente los empresarios con los que hay que ir a conversar con los estudiantes, hay que ir a conversar con los movimientos ambientalistas, y seguramente esto es exponencial. Se van a seguir armando grupos ciudadanos que van a querer presionar por sus intereses, y bueno, tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que son las instituciones formales de un país, que son muy importantes para gobernar, que es el Congreso, el Ejecutivo y los partidos políticos, y cómo dialoga con estos movimientos y cómo entrega un poco de poder hacia allá. Pero ¿cómo se dialoga? ¿Cómo se resuelve esa tensión, Cristina, en un gobierno que dice que quiere ser inclusivo para todas las chilenas y chilenos y por otra parte su nombre de alianza es la nueva mayoría? La mayoría, por definición, es aquello que gana y que deja excluir a la minoría, ¿no? Porque mayoría voto gana, por así decirlo. Sí, bueno, existen las instituciones formales, tienen resuelto eso, porque y se vota. Se vota, claro, y se discute y se negocia. ¿Cómo resuelves eso? Porque los grupos sociales no sabemos cuántos son. ¿Ya? Los chilenos no somos los más participativos, no tenemos una historia de participación, y que mañana nos van a llamar a la municipalidad a opinar de la Constitución y vamos a ir todos. Yo ahí creo que estamos en un problema. Entonces, eso no está resuelto. De hecho, no se resolvió en la campaña y se hablaba de mecanismos participativos institucionales. Hay mucha experiencia comparada al respecto que se puede hacer, y creo que ese es el desafío y ese es el vínculo y va a ser
va a ser un poco prueba y error, yo creo, porque las comisiones ya no van a ser suficientes. Los estudiantes ya dijeron que no querían una comisión al estilo del 2006. De la ley. Claro, quieren algo distinto. Entonces, estas grandes comisiones que antes se armaban como para integrar transversalmente a los sectores o a las élites más bien políticas, van a tener que ampliarse quizás con plebiscitos comunales, quizás con consultas. Todo en el marco de la Constitución. En el marco de la Constitución. Cristina, hablando de movimientos intermedios, el movimiento estudiantil es quizás el más paradigmático de estos movimientos que surge, que es novedoso, ¿no? ¿Cómo se va a vincular la presidenta Michelle Bachelet con este movimiento estudiantil en esta nueva conformación del Congreso, en que parte de la bancada estudiantil se institucionalizó, ¿no es verdad? Y ya está ahí en un escaño en el Parlamento, sobre todo pensando que este movimiento estudiantil, que originalmente salía a la calle a protestar de manera reactiva, hoy lo hace como de manera preventiva. Vimos que hace un par de días se juntaron para analizar la agenda de cuándo van a protestar en la calle. Todavía no se sabe por qué, supongo, porque en realidad la presidenta Michelle Bachelet lleva un par de horitas en la oficina. ¿Cómo se puede y qué sentido tiene un grupo? ¿Cómo te vinculas tú con un grupo que ya organizó sus marchas y uno no sabe muy bien cuál va a ser el motivo de la marcha? El movimiento estudiantil tiene un desafío, que primero es la cohesión interna. Tienen que tener objetivos claros y como tú bien dices, ¿para qué va a salir? Tiene que sintonizar con la opinión pública, porque había ahí una cierta tensión con la opinión pública, de acuerdo con la demanda, no tan de acuerdo con la forma. Entonces, cruzan esa línea, va a ser... es complicado para el gobierno, porque de todas maneras hay un problema ahí democrático, de manifestaciones públicas, que tiene que manejar con el orden público. Entonces se genera ahí una tensión y al mismo tiempo sentarse a la mesa. Y sentarse a la mesa con un grupo grande que no tiene la petición concreta es complejo. Entonces, para la política sigue avanzando. Entonces, si los estudiantes o cualquiera sea el grupo no acuerda y no crea una estrategia que sea también aceptada por la opinión pública, los van a dejar de lado, porque finalmente la presión se produce por la empatía con la opinión pública. Esa es la presión. Porque resuenan en el resto de la ciudadanía. Exacto, porque apela al sentido común. Entonces, si pierden ese vínculo, bueno, la clase política también va a decir, nosotros también podemos empatizar con la opinión pública desde otros ángulos, ¿no? Entonces, perfecto. Bueno, queremos agradecer a estar junto a nosotros. Muchas analizar un gracias. poquito más todo esto. Buen día. Viene mucho análisis por delante todavía. Gracias, que esté bien. Gracias. Chao.